nos interesa saber la voluntad del Señor. Si usted quiere grabar el tema, hermano, puede grabarlo y después por WhatsApp lo puede compartir. No tengo problema. Tiene mi permiso. En algunos lugares donde predico, como al rato a las 2 de la tarde, en una hora voy a predicar para España. Ellos graban los temas a través del Zoom, pero no sé si ustedes puedan hacerlo, ¿verdad? Por mí no hay problema. Para que otros que quizás no pudieron estar puedan oírlo también. Entonces, sí, hermanos, es un tema muy importante. Cuando uno está en su primer amor, cuando uno se enamora de Jesús, uno no quiere hacer nada que le desagrade a Dios. Uno anhela hacer la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, el hacer tu voluntad heme agradado, ¿no? Y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que más uno desea es hacer la voluntad del Señor. Perdón. Entonces, hermanos, es muy bonito estudiar este tema. Yo me he tomado el tiempo por algunos años de ir estudiando el tema de la voluntad de Dios, porque en lo personal a mí me ha interesado. Hace muchos años, yo recuerdo, no sé si les platiqué la vez pasada y si lo platiqué, bueno, ahora se los voy a narrar. Hace muchos años cuando yo me convertí a Cristo, aunque yo nací en la iglesia adventista, hijo de pastor, pero yo considero mi conversión fue a la edad de 20 años, cuando yo tenía esa edad y era el año de 1971 y ni siquiera soñaba en ser pastor. Yo lo que quería era ser un físico matemático. Ya estaba en la Universidad de Hermosillo, Sonora, estudiando esa carrera, estaba becado, tenía mis becas, tenía un futuro brillante, pero Dios tenía otros planes, hermanos. Y una noche tuve mi encuentro con el Señor. Él se manifestó en forma muy maravillosa y me hizo un llamado para ser un pastor, hermanos. Ahí en medio de la noche, con lágrimas en mis ojos, pude oír su voz hablándome en mi mente y acepté el llamado, hermanos. Eso implicaba renunciar a mi carrera. Y a partir de ahí, mis hermanos, fue el comienzo, desde ese año de 1971, diciembre del 71, fue el comienzo de una búsqueda por conocer a Dios más, por mi propia experiencia, no por lo que mis padres me hubieran enseñado o la iglesia, sino por mi propia experiencia, conocer ese maravilloso Dios, el Dios de la Biblia, Jehová, y además cómo entender. Y en mi sinceridad, hermanos, cuando yo llegué al seminario, yo llegué por ahí del 6 de enero de 1972 a comenzar a estudiar el segundo semestre del primer año de teología. Y pues yo oraba mucho, leía la Biblia y comencé a leer el Espíritu de Profecía. Y entonces yo me hice una pregunta. Yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios respecto a lo que yo deba de hacer o no hacer? Yo quisiera saber para no equivocarme. Y entonces yo recuerdo que a mí se me ocurrió la siguiente idea. Era elevar una oración y yo tenía una moneda. Las monedas en México tenían por un lado el sol y por el otro lado el águila. Entonces yo solito dije, bueno, yo voy a orar a Dios. Si yo tengo que tomar una decisión, voy a orar y echo la moneda. Y si cae sol, pues es que es no. Si cae águila, es que sí. En mi sinceridad, pues yo quise hacer así, hermano, porque yo dije, bueno, yo orando a Dios y pidiéndole que Él me dirija, pues aviento la moneda y si cae sol es que es no, si cae águila es que sí. Ya fuera sobre diferentes decisiones, si tenía que ir a una ciudad o hacer un negocio, algo así pensaba yo, quería yo resolver mi problema de saber cuál es la voluntad de Dios. Pero yo me había formado el hábito de ir a la biblioteca y leer los libros del Espíritu de Profecía de nuestra hermana Elena G. de White. Había una sección en toda esa vasta biblioteca donde tenían todos los libros de la hermana White en color rojo. En esos años las tapas, las portadas eran color rojo. Así que yo iba a esa sección, cuando tenía oportunidad, miraba los libros y escogía algunos así al azar. Me ponía a leerlo. Y ahí leía y me gustaban los consejos que ella daba, ¿no? No siempre era el mismo libro, simplemente llegaba y escogía alguno, lo abría y lo que saliera, pues lo leía. Pero en general todos eran muy buenos consejos. Pero yo recuerdo que en esos días que yo había decidido echar la moneda al aire, orar a Dios, y si caía sol era que era no, si caía águila era que sí, yo recuerdo que yo fui a la biblioteca, mis hermanos, y a la sección de los libros de la hermana White, y agarré un libro, y era Mensajes Selectos, tomo 2, el que tomé. Y cuando yo lo abrí,
para leer ahí. El capítulo era el capítulo 35, que decía dirección mediante métodos que implican el azar. Consejo dado a un hombre de negocios acerca de los métodos que empleaba para realizar decisiones importantes. Y voy a leer algo de esto, hermano, a manera de introducción. Mana Juárez le escribió a este hombre de negocios: usted se esfuerza por lograr decisiones correctas concernientes a los deberes religiosos y por tomar determinaciones acerca de cuestiones comerciales, utilizando el método de arrojar una moneda y dejar que la posición en que cae decida cuál es la conducta que usted debe seguir. Se me ha indicado que diga que no debemos estimular ninguna clase de métodos semejantes. Son demasiado vulgares y están demasiado cerca de los juegos de prestidigitación. No pertenecen al Señor, y los que confían en ellos para dirigir su conducta se encontrarán con el fracaso y la frustración, puesto que no son más que una cuestión de azar. La influencia que ejerce el adoptar tales pruebas concernientes al cumplimiento del deber están calculadas para inducir la mente a depender del azar y la conjetura, cuando toda nuestra obra y nuestros planes para la obra deberían establecerse sobre el fundamento seguro de la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando yo leí esto, volvió a decir aquí otro párrafo: quiero decir a nuestro pueblo que nadie sea alejado de los principios sólidos y razonables que Dios ha establecido para guiar a su pueblo, y que nadie confíe para su dirección en métodos tales como arrojar una moneda. Tal conducta resulta muy agradable para el enemigo de las almas, porque él trabaja para controlar la moneda y así lleva a cabo sus planes mediante sus instrumentos. Que nadie sea engañado con tanta facilidad ni inducido a confiar en semejantes pruebas. Que nadie rebaje su experiencia al recurrir a métodos indignos para encontrar dirección en cuestiones importantes relacionadas con la obra de Dios. El Señor no obra en una forma casual. Buscadlo fervorosamente en oración. Él impresionará la mente y dará a conocer su voluntad. El pueblo de Dios debe ser educado para no confiar en las invenciones humanas y en las pruebas inciertas como medios para conocer la voluntad de Dios concerniente a ello. Y ahí sigue todo el capítulo 35. Si a alguno le interesa, busque Mensajes Selectos, tomo 2. Aquí está quedando grabado, pero si quiere anotarlo, Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 35, páginas 375, párrafo 1 en adelante. Son varias paginitas ahí donde ella habla de métodos de azar, ¿no? Son como unas 4 páginas. Dirección mediante métodos que implican el azar. Así que, hermanos, yo recuerdo que cuando yo leí eso, a mí me golpeó fuerte, porque yo, sin saber lo que el Espíritu decía, yo estaba planeando orar, tirar la moneda y tomar mis decisiones. Y yo sentí que Dios me habló a través del Espíritu de profecía con estos escritos de Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 35, página 375 en adelante. Lo leí todo y fue de una gran bendición. Así que yo seguí estudiando la Biblia, mis hermanos, y seguí yo leyendo el Espíritu de profecía para saber cómo yo podía conocer cuál era la voluntad de Dios. Y fue así que me inicié en un estudio de él y descubrí que hay varias formas. Vamos primeramente a leer un pasaje que leímos la semana pasada, lo vamos a repasar, es Hebreos capítulo 1. Los que tengan Biblia, yo les recomendaría que abran su Biblia, hermanos. Abran la Biblia, porque así ustedes leen, no se distraen. Si lo quiere leer en la Biblia del celular, no hay problema, o en la Biblia tipo libro, ¿no?, que generalmente usamos. Hebreos capítulo 1. De esa manera usted lo va a oír por el oído y lo va a ver con sus ojos. La palabra de Dios va a entrar por doble sentido. Entonces, Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien así mismo hizo el universo. Aquí dice la Biblia que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. A lo suyo vino, dice San Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Qué triste es que Jesús era la voz de Dios hablándole a la raza humana, especialmente al pueblo de Israel,
y ellos no prestaron atención a la voz de Dios hablándole a través de su Hijo Jesucristo. Lo rechazaron, ¿no? Muchos de ellos, lamentablemente. Y hermanos, la historia del hombre en su relación con Dios, el creador de los cielos y la tierra, con el gran Yahvé o Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Eso es una historia maravillosa, porque es la historia de un Dios que quiere mantener el contacto y la comunión con la raza humana. Tú me podrás decir, querido hermano y hermana, bueno, ¿y por qué Dios no nos habla como le habló antaño a sus hijos? ¿Por qué no nos habla en forma directa? Hermanos, el problema no es Dios. El problema es que nosotros a veces no estamos preparados para oír la voz de Dios. Él nos habla de diferentes formas. Dios les habló a los antediluvianos a través de Noé y lo tildaron de loco cuando él habló de que iba a venir un diluvio, que iba a llover agua. ¿Sí? Dios habló a través de los profetas a la nación de Israel y ellos no quisieron creer, lo rechazaron. El pecado, mis hermanos, provoca una barrera. El pecado produce que el canal de comunicación entre nosotros y Dios obstruya esa comunicación. Y eso es lo que hace que nosotros no podamos a veces oír la voz de Dios. Por otro lado, Dios no se puede manifestar en forma directa con todo el brillo de la gloria de Él y hablarnos como lo hizo en el Sinaí, porque ustedes recuerdan que cuando Jehová Dios comenzó a hablar con voz potente, dice que temblaba la tierra. Vamos a buscar ahí Éxodo, por favor, hermano. Vamos a Éxodo capítulo 19. Miren lo que ocurrió cuando Dios habló con voz potente, ¿no? Vamos a leer en Éxodo 19 y vamos a leer versículos 15 en adelante. Éxodo 19, 15 en adelante. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Imagínense una bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, descienda, ordena al pueblo ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Así que, hermanos, Dios les comenzó a hablar, pero su voz era potente, ¿sí? Su voz era muy fuerte y ellos prefirieron mejor que Moisés les tradujera lo que Dios decía. Como ustedes pueden ver, hermanos, Dios no es que no quiera hablarnos. No estamos preparados por el pecado para oír la voz de Dios directamente. Pero como Dios nos ama, Dios ha buscado otros métodos que no nos asusten, que no nos espanten, para poder oír su voz, hermanos. ¿Sí? Lo menos que sea posible, que no nos vaya a perjudicar, porque la luz de Dios resplandece tan grande que nos podría destruir, hermano. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a estudiar algunos métodos como Dios escoge para hablar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, vamos a estudiar algunas de esas maneras. Y yo he escogido para esta ocasión, en los minutos que me quedan, yo he escogido el método de los sueños, hermanos. ¿Sí? Dios usó métodos de sueños para hablarle al hombre. Vamos a ver un texto que está en Job, por favor. Vamos a ver en Job. Ahí habla el capítulo 33, por favor. Job, capítulo 33. Vamos a buscarlo. Y permítame aquí tantito y lo vamos a leer. Ahí vamos a ver cómo Dios emplea, hermanos, el mecanismo de los sueños para hablarnos a los seres humanos. Qué maravilloso es eso, ¿sí? Es un método muy interesante en los sueños. Por cierto, ustedes saben que a lo largo de la historia de la humanidad, al hombre le ha llamado la atención los sueños, ¿sí? El método de soñar cuando estamos durmiendo. Soñamos a colores,
tenemos vivencias de cosas que pasaron en el pasado o cosas que van a ocurrir en el futuro y a veces nos intriga eso. Y algunas personas hasta han escrito libros acerca de los sueños. Si sueña lo otro, significa lo otro. Y hay gente que a veces va y anda buscando los adivinos para que le interpreten sus sueños, ¿no? Eso es muy antiguo, esa inquietud acerca de los sueños. Pues bien, hermano, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de los sueños. Job, capítulo 33, versículos 14, 15 y 16. Job 33, 14, 15 y 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuáles son esa una o en dos maneras que Dios habla al hombre y el hombre no entiende? Bueno, dice aquí, por sueño, número 1. 2, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Así que, amados, un método que Dios tiene para hablarle al hombre son los sueños, número 1, y número 2, las visiones, ¿sí? Es muy interesante esto, hermano, porque hay pasajes de la Biblia que nos menciona eso, el método de sueños que Dios usa, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, en Daniel, vamos a leer en Daniel capítulo 2, el versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1. Y aquí se trata, mis hermanos, de un pagano. No siempre Dios mandó sueños a profetas, a hombres que estaban cerca de él. Dios usó el mecanismo del sueño para hablarles también a gente pagana. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué cosa tuvo Nabucodonosor, hermanos? Tuvo sueños, ¿sí? Sueños que vinieron de Dios para hablarle a él y hacerle ver algunas cosas que tenían que ver con el futuro. Esto es algo muy maravilloso, hermano. ¿Cómo es que a un rey pagano Dios pudiera emplear el método del sueño? Eso es algo muy interesante, ¿sí? Y yo alabo a Dios, hermanos, que Dios también a gente pagana, Dios les habla, mis hermanos. Esto es algo muy maravilloso, ¿no? Porque Nabucodonosor no era un seguidor de Dios y sin embargo, Dios decidió mandarle sueños y hablarle a través de él. Y él no podía interpretarlo, tuvo que usar a Daniel, a quien Dios le dio la revelación de lo que significa. Así que Dios usa el método de los sueños aún con gente que no son adoradores de Dios. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Génesis, por favor, Génesis 20. Vamos a Génesis 20, versículo del 1 en adelante. Miren cómo Dios también mandó sueños a un rey, a un dirigente egipcio que era pagano. Génesis 2:1. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermana. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así que, hermanos, aquí Dios usó un sueño para hablarle a un, a un dirigente de una tribu de gente pagana. Se le apareció Dios, el juez de la tierra. Él, tal vez del Dios de Abraham, pero de algún Dios por ahí. El caso es que él le habló y él dijo, no, yo no sabía, yo he sido inocente. Así que noten ustedes cómo Dios habla a través de los sueños. Y hay muchos pasajes en la Biblia, mis hermanos,
Ustedes recuerdan a la mujer de Pilato, cuando Pilato estaba por decidir qué hacer con Jesús llamado el Cristo. Dios, pues, le envió sueños a la mujer de Pilato para que Pilato no tuviera que ver nada con Jesús porque era inocente. Entonces él escribió un recado y se lo hizo llegar a Pilato, pero Pilato no le hizo caso a su mujer. Pero la mujer había tenido sueños, dice la Biblia, ¿no? Y el deseo de las gentes también. Así que, amados, Dios emplea el método de los sueños para hablarnos. Y eso indica que nosotros tenemos que cuidar esta partecita de nuestro cuerpo, la mente. Porque el método de los sueños tiene que ver con la mente, hermanos. Algunas personas han clasificado en 3 categorías los sueños. Esas algunas personas que se han dedicado a analizar este asunto de los sueños. La primera categoría de sueños son las cosas comunes que nosotros vivimos en el diario vivir, que nos impresionan, los olores, las vivencias que tenemos, agradables o desagradables, ¿sí? Provocan reacciones, memoria en nuestra mente y entonces nosotros, pues a veces tenemos sueños en base de eso que estamos viviendo. Voy a dar un ejemplo y nadie se me vaya a ofender, porque es un ejemplo muy ordinario que nos ocurre a muchos de nosotros. Usted está en la cama soñando y de repente usted sueña que tiene ganas de ir al baño a hacer del uno, como dicen en mi país. En mi país dicen hacer del uno, que significa ir a orinar. Y usted sueña que usted está en algún lugar y tiene deseo de ir a orinar. Y quiere hacer, pero no le sale y no le sale y tiene dolor y todo, y de repente despierta y usted se da cuenta que necesita ir al baño a orinar. Ahí su cuerpo está produciendo un sueño. O de pronto tiene mucha hambre y sueña que usted está en un lugar, un restaurante, comiendo de la mejor comida. Y resulta que usted se acostó sin cenar y en su estómago tiene mucha hambre. Así que a veces nosotros soñamos en base a cosas que vivimos o reacciones de nuestro cuerpo que estimulan la mente para algún tipo de sueño. Entonces, algunos clasifican los sueños que son resultado de las cosas ordinarias y comunes que nos ocurren, que nos impresionan, olores, ruidos, personas, experiencias que pasamos. De repente tú pasaste por un lugar y a lo mejor hubo una balacera, una matadera, ahora te la pasas soñando balaceras a cada rato. Así que ese es un tipo de sueño, producto de experiencias y vivencias que todos tenemos. Otras personas, la categoría número 2 de sueños, le llaman categoría de sueños que los produce el diablo cuando tiene el control de nuestra mente. Cuando nosotros provocamos que en nuestra mente haya elementos satánicos, mis hermanos. Si tú te dedicas a estar viendo pornografía, si tú te dedicas a estar viendo en la televisión o en el internet películas de violencia, de matadera, de asesinato, de adulterio, de fornicación, de robo, cosas pecaminosas, ¿qué tú esperas soñar en la noche? Vas a estar soñando con lo que tú miras. El diablo va a usar ese material que tú introduces en tu mente para producirte sueños. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros vemos. Como dice aquel famoso cantito, lo voy a cantar. Cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito mis ojitos lo que veis. Desde el cielo el Señor nos contempla con amor. Cuidadito mis ojitos lo que veis. Hay que cuidar lo que nuestros ojitos ven y también los oídos. Cuidadito mis oídos lo que oís. Si tú te la pasas oyendo música rock and rollera, música del diablo, ¿qué tú puedes esperar el tipo de sueños que vas a tener? Así que lo que tú ves y lo que tú oyes, el diablo puede usarlo para producirte sueños carnales y hay que tener, o lo que tú piensas y lo que yo pienso, hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar lo que yo oigo y hay que cuidar lo que yo veo. Y a propósito, hermanos, voy a decir lo siguiente, miren, hermanos, nosotros soñamos a través de la mente, Dios nos habla a través de la mente. A mí me pueden cortar la mano o los pies, pero yo puedo seguir oyendo la voz de Dios, ¿sí? A través de la mente. Dios nos habla a través de la mente. Por eso esta mente, hermanos, hay que cuidarla. Y observa, mire, tenemos 2 ojos, 2 agujeros para oler. Lo que olemos también afecta a los pensamientos. ¿Te ha pasado a ti que tú hueles un plato de comida sabroso, una buena pizza italiana?
Un huevo frito, con frijolitos ahí al estilo salvadoreño, las pupusas del Salvador, hermano. Ni me hablen ahorita que ya me empezó a dar hambre, hermano. Cuando tú hueles, te produce pensamientos, ¿no? Te produce pensamientos. Entonces aquí tenemos dos agujeros en el ojo. Con lo que yo veo, afecto al cerebro. Dos agujeros aquí. Con lo que yo huelo, afecto el cerebro. Dos agujeros aquí en el oído. Lo que yo oigo, afecta al cerebro. Así que van 2, 4 y 6. Y falta un séptimo agujero. El agujero de la boca, mis hermanos. 7 agujeros hay en el cerebro. Y a través de la boca, lo que yo como afecta a mi cerebro, hermano. Por ahí hay un documental en YouTube que dice que somos lo que comemos. Y muestra cómo nosotros lo que comemos, hermanos, puede afectar nuestros pensamientos. Lo que bebemos. Una persona que mete por la boca alcohol y se emborracha, va manejando y le afecta su capacidad de manejar porque su cerebro lo daña. Así que tenemos que cuidar el cerebro también en relación con aprender a oír la voz de Dios y especialmente lo que estamos hablando de los sueños. Los sueños pueden ser afectados por lo que introducimos en la mente. Nuestra mente es un recinto sagrado, mis hermanos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay un lugar santísimo, por así decirlo, que es aquí, el cerebro. Dios quiere aquí hacer su Shekinah, la morada de Dios, su presencia aquí. Entonces tengo que cuidar lo que veo, lo que huelo, lo que oigo y lo que como, para que esto no afecte negativamente mi cerebro a través del cual Dios me quiere hablar, a través del cual yo voy a leer la palabra de Dios para entenderla bien. Tengo que ser cuidadoso de lo que yo meto en mi cabeza. Hermanos, el tiempo ha avanzado y yo ahora quiero mencionar algunos ejemplos de cómo Dios usa sueños para hablarle a algunas personas. Y yo creo que pues no vamos a terminar el tema de los sueños hoy, vamos a tener que seguirlo la próxima semana o cuando ustedes crean que se pueda, ¿no? Yo no tengo problema, porque si ustedes tienen otro plan para la semana que viene, yo no tengo problema, ya será en otra ocasión. Pero yo quiero mencionar aquí algunos ejemplos, hermanos, de sueños que vienen de Dios. Ya dijimos, número 1, sueños que son resultado de las experiencias que tú y yo vivimos. Olores, personas que vemos, experiencias. Número 2, sueños que puede producir el diablo cuando le damos cabida a nuestra mente. Y número 3, sueños que vienen de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo use nuestra mente, porque Dios quiere que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Muy bien. En la Biblia ya mencionamos a Faraón, ya mencionamos a Nabucodonosor, entre muchos otros personajes que tuvieron sueños. José, ¿quién no recuerda la historia de José, mis hermanos? Una historia muy hermosa de José en Egipto, mis hermanos, ¿sí? Y ¿quién no recuerda los sueños de Daniel también y de otros profetas? Pero yo ahora, mis hermanos, quiero concentrarme, por los minutos que quedan, a compartir uno de los muchos sueños que tuvo Elena G. de White en su ministerio, la sierva del Señor. En el libro Conducción del Niño, si tú quieres anotar, porque a lo mejor te va a interesar ir a leerlo después, anótalo y también está quedando grabado, ¿no? Pero más rápido lo puedes encontrar si lo anotas. Conducción del Niño, página 423. Ahí hay una historia muy interesante, hermanos, que voy a leer ahora. Y con esto vamos a terminar, después haré una oración, porque el tiempo avanzó. Elena G. de White tuvo muchos sueños, pero voy a narrar uno. Miren este. Uno se titula, uno que pidió que se orara por su curación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido personas, hermanos, que se enferman y dicen, pastor, yo quiero que ore por mí, por favor, porque estoy enfermo. Pastor, oren por mí porque tengo un familiar que está enfermo. Mucha gente pide que se ore por sus enfermedades y a la hermana White le pasó eso. Dice, mi esposo, dice la hermana White, y yo, una vez asistimos a una reunión donde se despertó nuestra simpatía por un hermano que estaba gravemente afectado de tisis. ¿Qué enfermedad tenía? Tisis. Estaba tísico. Era pálido y demacrado. Pidió las oraciones del pueblo de Dios. Dijo que su familia estaba enferma y que había perdido a un hijo. Habló con sentimiento de su duelo. Dijo que había estado esperando durante algún tiempo ver a los hermanos White. Había creído que si oraban por él, sería sanado.
Después de que terminó la reunión, los hermanos nos llamaron la atención a este caso. O sea, los hermanos de la iglesia llamaron a la hermana Juá y a su esposo y les hablaron del caso de este hermano por el cual estaban orando, que estaba enfermo de tisis. Dijeron que la iglesia los estaban ayudando, que su esposa estaba enferma y su hijo había muerto. Así que este hombre tenía tisis, la esposa estaba enfermo, un hijo había muerto. Los hermanos se habían reunido en su hogar y se habían unido en oración por la familia afligida. Así que los hermanos de la iglesia habían ido a la casa de este hermano, habían orado por él y ahora le estaban trayendo a los hermanos White el caso para que ellos oraran, porque la hermana White es una profeta. Estábamos muy cansados, dice la hermana White, y teníamos la carga del trabajo sobre nosotros durante la reunión y queríamos que se nos excusara. Yo había resuelto, dice la hermana White, yo había resuelto no ocuparme en oración por nadie, o sea, oraciones de sanidad, a menos que el Espíritu del Señor se manifestara en el asunto. Observen ese detalle. Ahora miren lo que ocurre. Esa noche, dice la hermana White, fueron a su dormitorio, ella y su esposo, nos postramos en oración y presentamos su caso delante del Señor. O sea, de este hermano que estaba enfermo de tisis, su esposa enferma y había perdido un hijo. La hermana White y su esposo fueron a su recámara, se hincaron de rodillas y dijeron, Señor, aquí hay un hermano que está enfermo. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres que oremos por sanidad por él? ¿Qué cosa hay detrás de él? Suplicamos para que pudiéramos saber la voluntad de Dios acerca de él. El tema que estamos estudiando ahora en esta serie es conociendo la voluntad de Dios. Y la dice, suplicamos para que pudiéramos saber la voluntad de Dios acerca de él. Todo lo que deseábamos era que Dios pudiera ser glorificado. Qué importante, hermano, es cuando nosotros estamos pidiendo a Dios algo en oración, para nosotros, para otros, que busquemos qué es lo que más va a glorificar a Dios. ¿Sí? Ahora sí dice la hermana Juárez, aquí en Conducción del Niño 4:23, párrafo 2. ¿Quería el Señor que oráramos por este hombre afligido? Ahora yo te pregunto a ti, hermano, contéstate tú solo. ¿Quería Dios que la hermana Juárez y su esposo oraran por este hombre afligido? Y dice ella, dejamos la carga con el Señor y nos retiramos a descansar. El caso de este hombre fue presentado claramente en un sueño. Su proceder desde su niñez en adelante me fue mostrado y que si orábamos, el Señor no nos oiría, pues él mantenía la iniquidad en su corazón. A la mañana siguiente, el hombre vino para que oráramos por él. Lo llevamos aparte y le dijimos que lo sentíamos, pero estábamos obligados a rehusar su pedido. Le conté mi sueño, que él reconoció como verdadero. La hermana Juárez y su esposo se lo llevaron aparte a este hombre y le hablaron del sueño que la hermana Juárez había tenido. Y él reconoció como verdadero. ¿Y cuál era el problema que tenía este hermano? Había practicado la masturbación desde su mocedad y la había continuado practicando durante su vida matrimonial, pero dijo que trataría de apartarse de ella. Este hombre tenía un hábito inveterado que vencer. Ya estaba en la edad madura de su vida. Sus principios morales estaban tan débiles que cuando entró en conflicto con esa complacencia inveterada, fueron vencidos. He aquí un hombre que se degradaba diariamente y sin embargo se atrevía a ir a la presencia de Dios y pedir que le aumentara la fuerza que él había malgastado vilmente y que si se le concedía la usaría en su concupiscencia. ¿Qué tolerancia tiene Dios? Si tratara a los hombres de acuerdo con las corruptas sendas de ellos, ¿quién podría vivir ante su vista? ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos sido menos precavidos y hubiéramos presentado el caso de este hombre delante de Dios? Mientras practicaba la iniquidad, ¿nos habría oído el Señor? ¿Habría contestado? Dice la palabra de Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este no es un caso solitario, añade la sierva de Dios. Aún la relación matrimonial no fue de los hábitos corruptos de su juventud. Ojalá pudiera yo ser convencida de que son raros los casos como el que he presentado, pero sé que son frecuentes. Así que, hermanos, aquí vemos nosotros cómo Dios usa los sueños.
para hablarnos, para hablar a través de siervos y siervas. Y en esta noche, allá en Milán, donde ustedes están, yo quisiera hacerte un llamado, mi querido hermano y hermana, y apreciable visita que tú me estás escuchando. Coloca tu mente en la mano de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios, de música cristiana buena, no rock and rollera. Busca lecturas apropiadas para nutrir tu mente con pensamientos que Dios pueda usar y que Dios pueda hablarte a través del mecanismo de los sueños. Te vas a quedar asombrada de cuántas cosas maravillosas tú puedes vivir, porque Dios no hace excepción de personas, a través de tu mente, a través del mecanismo de los sueños. Cuando tengamos otra oportunidad vamos a seguir hablando de este aspecto de los sueños. Forma parte del plan de Dios hablarnos a través de los sueños. Pero yo te animo a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, que son templos del Espíritu Santo. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender sueños cuando vienen de Él y sobre todo preparar nuestra mente para que nos hable. Padre, como dice Job 33, en una o en dos maneras hablas tú y el hombre lo entiende por sueños y visiones. Ayúdanos a cuidar nuestra mente, que es templo del Santo, para que podamos oír tu voz y podamos ser encausados siempre a hacer lo que a ti te agrada y no nosotros. Bendice aquí a mis hermanos allá en Milán, úngelos con tu Santo Espíritu y ayúdes a preparar su mente para poder oír tu voz. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendición, hermanos. Shalom. Shalom. Que Dios les acompañe. Me tengo que ir porque tengo que predicar para España, ¿ok? Si no, estaría aquí con ustedes un ratito más. Me van a disculpar. Si Dios lo permite. Bendición. Gracias, hermano Cruz. Gracias, hermano. Feliz semana. Buena semana a todos. Feliz semana, hermano. Feliz semana. Feliz semana, hermano. Buenas noches. Les bendiga. Hermanitos, a todos.